sanitaria causada por la pandemia mundial del coronavirus, no han sido pocas las crisis, preguntas y posibilidades de cómo enfrentar la pandemia. En este contexto, el Club de Fans Team Chayán Ecuador, comprometido con la salud psicológica de sus integrantes y de sus familias, han organizado una entrevista conversatorio que se lo ha decidido llamar ¿Cómo afrontar psicológicamente el retorno a las actividades normales en tiempos de coronavirus? Para esto, queremos darle la bienvenida a una invitada de lujo, la doctora María Valcourt. Un placer a todas. Gracias por la invitación. Esto es una bendición. Yo creo que cada oportunidad es una experiencia para crecer. Y cuando uno crece en equipo y más en la incertidumbre, uno se siente más seguro. Así que de verdad para mí es una gran oportunidad. Y gracias a las redes sociales, hoy estamos más unidos que nunca. Aunque no físicamente, pero sí a nivel emocional, la distancia no es tanta. Así que gracias por la oportunidad. A usted muchísimas gracias, doctora. Y Maru me ha pedido que reproduzca un audio. Ella tiene complicaciones con la señal de internet, entonces me envió un audio de bienvenida que lo voy a reproducir este momento para que todas podamos escuchar. Perfecto. Buenas noches. Les saluda Maru Mosquera. Quiero darle la bienvenida y a la vez agradecerles a todos y todas por estar presentes en este conversatorio. Este evento lo venimos planificando desde hace 2 meses, deseando que sea de mucha ayuda para todos. Estamos muy contentos de poderle dar una cálida bienvenida a nuestra querida doctora María Valcourt. Y una vez más le reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Deseamos de corazón que se sienta en casa. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, qué lindo. Conozcamos a nuestra invitada de hoy. La doctora María Valcourt es psicóloga clínica, especialista en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en abuso sexual. En su compromiso con la colectividad, ha participado en entrevistas y videos sobre temáticas como los padres podadora, cómo enfrentar los miedos, la juventud y la pandemia, el uso del celular en niñas, niños y adolescentes, la importancia de la risa, entre otros. Ha sido parte además de programas televisivos conocidos a nivel mundial como Un Nuevo Día en Telemundo y actualmente atiende consultas en su clínica Valcourt Behavioral Health, localizada en Miami, y trabaja con consultas psicológicas y psiquiátricas online. Al final también, si lo desean, podemos enviar por el chat de aquí el link de la clínica para que puedan revisar el número telefónico y los servicios que oferta la clínica. Quisiera comenzar, doctora, conversando justamente sobre este cambio drástico y repentino que significó para toda la población el afrontar el coronavirus. En este contexto, ¿qué retos han afrontado los profesionales de salud y en particular los psicólogos clínicos? Usted, como psicóloga clínica, ¿cuál es esa nueva normalidad a la cual se ha tenido que afrontar? Mira, yo soy una persona que me encanta tener un contacto humano, un contacto cercano con el paciente. Creo que en esas alianzas es que uno se siente más seguro. Y ese ha sido mi primer desafío, entender cómo voy a ayudar dentro de tantos controles y sobre todo dentro de tantas situaciones que se van presentando día a día. Y cómo si yo no sé o yo estoy incómoda o desconfío de ciertos procesos, cómo voy a generar esa seguridad en otros. Así que este fue el primer reto y no tan solo mío como psicóloga, sino a través de todos los profesionales que queremos ayudar y que estamos por compromiso en necesidad de llegar a esas personas que están en incertidumbre. Y nosotros también tenemos familia, entonces entran muchas responsabilidades a la vez. Y como no hay una fórmula en estos momentos, todavía no la hay, seguimos tratando de buscar cuál es la mejor manera de ayudar. Entonces ese fue el primer desafío, cómo llegar a las personas tomando en cuenta todo lo que se estaba tratando de todavía explicar. Perfecto, doctora. Y le comento que al final en la ronda de preguntas tenemos otra persona que también trabaja en el área de salud y que iba a hacer ella igual una pregunta al respecto. Bueno, continuaremos después con eso. Lo que me parece importante también después también conversar es al respecto del choque emocional que han tenido las personas al regresar ya a la nueva normalidad.
Y hay muchos familiares también que se quedan en casa. Entonces yo creo que muchas de las personas están preocupadas por los hijos, las hijas que se quedan en casa, los familiares, en muchos casos adultos mayores. ¿Cómo afrontar estas emociones? Mira, las emociones no se controlan, las emociones se canalizan. Y gracias a que la familia, el grupo, el sistema de apoyo puede conversar, podemos empezar a desarrollar alternativas. Dice un refrán, dos cabezas piensan más que una. Y yo creo que ahora el colectivo es lo único que nos permite buscar alternativas. Hay cantidad de desafíos. En cada hogar hay una situación. Y es por eso que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a comunicarnos para de ahí coger lo que me aplica y empezar a establecer algo que me funcione. Recuerden que no hay perfección. Lo primero que debemos en estos momentos tener en cuenta que no hay perfección. La perfección no existe, por lo tanto hay que buscar la manera de manejar el día de una manera práctica, sencilla, donde las prioridades estén cubiertas y donde el reloj sea nuestro mejor amigo, porque los días pasan tan rápidos y nos sentimos tan abrumados que dejamos la mitad de las cosas sin hacer. Entonces, para no sentirnos del todo desorganizados, como es muy normal sentirse en la incertidumbre, es importante organizarnos y tener una estructura que nos permita lo básico llevarlo a cabo. Perfecto, doctora. Y justamente de lo que nos hablaba, ¿no? Hay muchas personas que han regresado al teletrabajo, que están en el teletrabajo, otras personas han regresado a sus actividades normales, también se han tenido que capacitar a última hora en herramientas tecnológicas, deben tener una disponibilidad de tiempo, ¿no? Para la casa, para el hogar, pero a la vez para el trabajo. ¿Cómo gestionar esta estadía en la casa, pero también con el trabajo? Como te indiqué, con mucha estructura, sabiendo las responsabilidades que hay que cubrir en el hogar y obviamente trabajar desde la casa es un desafío grande cuando tienes a tus hijos también que dependen de ti. Y es ahí cuando viene el reto mayor. Es importante hablar con los trabajos, es importante establecer una estación de trabajo cerca de tus hijos también para que ellos vean tu modelaje. Recuerden que esto es un día a la vez y por lo tanto es importante establecer, yo soy muy, miren, aquí me ven, yo soy muy de papel y lápiz porque es lo que permite que mi mente sepa que hay ciertas cosas que deben de ocurrir para yo sentirme satisfecha al final. Entonces, entiendo que aunque esto no va a ser perfecto y no va a ser sencillo, es importante organizarse, cuál es la estructura, la agenda a seguir en el día de hoy, y yo usualmente la hago, si se puede, hasta el día antes. Que todo cambia de golpe, sí, todo cambia, pero tengo una estructura a seguir. Y yo creo que cuando el ser humano siente que ha podido cumplir con unas necesidades básicas, se siente de alguna manera listo para continuar. ¿Qué hay de cierto, doctora? Yo he escuchado y he leído en varios textos que dicen que cuando uno se siente deprimido tiene que hacer quizá las actividades más simples o las actividades más cotidianas, como por ejemplo lavar los platos, arreglar el cuarto. ¿Qué hay de cierto al respecto? Mira, cuando uno está deprimido, la carencia de ánimo, la falta de motivación hace que tú pienses que todo es complicado, todo es incierto, no hay nada que te plazca. Entonces hay que empezar por lo básico. Siempre es importante garantizar que la alimentación sea una adecuada, por lo menos que comas, porque hasta el apetito se te va. Que te cambies de ropa y que busques colores que no representen tu tristeza. Y nosotras más las mujeres sabemos que hay ciertas piezas, ciertos colores que nos ayudan a sentirnos con más ánimo. Ese es el momento de aplicarlos. Y cuando tenemos familiares también que están de alguna manera inestables emocionalmente porque la manera en que se expresan son bien fatalistas, bien pesimistas, el tono de voz es muy demandante, eso se pega. La realidad es que nosotros no necesitamos saber la situación de los demás, nada más por el no verbal de las personas nos cuenta del estado de ánimo. Es importante decirle, aconsejarle, vamos a comer juntos, mira, ayer te vi de esta manera, hoy vamos a ayudarte a que te sientas de otra. La música es súper necesaria. Vamos a pensar en los bebés. ¿Qué le ponemos a los niños para estimular, para empezar a explorar el ambiente sin que conozcan algo específico? La estimulación de los 5 sentidos. Y eso cuando estamos deprimidos se pierde porque no hay motivación.
Así que sí, tienes toda la razón, Jessica. Es importante que empecemos a hacer lo que sabemos hacer para no desanimarnos del todo, mantener la cocina limpia, que dependiendo de cómo sean nuestros gustos, el asearte, el moverte, hay que mover, hay que hacer todo lo contrario a lo que la depresión nos pide, que es estar en la cama, aislarnos y realmente ponernos en una cajita de que nadie nos moleste. Eso no es adecuado cuando uno está deprimido e inclusive ansioso también. Doctora, y justamente por las actividades que se recomiendan, ¿no? Entiendo que en Miami también ya se retoma la educación. Yo soy sí, hoy empezamos la escuela. Así es, en Ecuador también se están incluso considerando las posibilidades de que ese retorno a la educación sea ya presencial. Muchas de las personas de aquí escribían y decían que se sienten preocupados por los hijos y que prefieren incluso que pierdan el año escolar a que se vayan a una situación de crisis, ¿no? Porque prácticamente es exponerse a contagiarse. Esto considerando también el contexto del Ecuador, que estamos hablando de que en las escuelas fiscales hay de hasta 45 estudiantes en una sola aula. Entonces son muchos estudiantes, es mucho más complicado educar a los niños en cuestión de la pandemia. ¿Qué actividades se puede realizar en casa? ¿Cómo se les puede ya ir también educando a las y los hijos referente al cuidado también, ¿no? Bueno, de acuerdo a la edad de los niños, es importante establecer conductas de independencia. Esto es una buena manera, estamos todo el tiempo en casa. Es una buena manera de también desarrollar cierto tipo de liderazgo y cierto tipo de roles en nuestros hijos, dependiendo de la edad, y asignar deberes, porque ahí también desarrollamos el factor de equipo, esa empatía de lo que es beneficioso para mí es beneficioso para el otro. Esto es un día a la vez, por lo tanto no pretendamos que nuestros hijos encuentren esto como algo fácil de seguir, no. Hay que estar constantemente, pero siempre con un refuerzo positivo en términos de verbal. Qué bueno que me ayudaste, cosas espontáneas, que ellos piensen que nosotros no estamos tomando en cuenta. Esos son los momentos de reforzar ese comportamiento. Y como indiqué, la estructura. Hay que tener hábitos en la mañana que sean diferentes a los hábitos de por la tarde. Conocemos a nuestros hijos, sabemos que todo el tiempo la televisión genera en ellos mayor hiperactividad, e inclusive se aburren ya de lo mismo y empiezan a llamar la atención. Así que variar un poco las actividades, tener juegos de mesa, tener juegos educativos, inclusive la telecomunicación ahora con otros amiguitos. Estamos hablando de una generación que conoce más de tecnología que nosotros. Eso es una realidad. Y yo hay veces que siento que aliándome a mis hijos, aunque no tienen la madurez, aprendo también de lo que está entre sus intereses, con observación. Lamentablemente, la tecnología también nos da el desafío de la falta de supervisión y nos las complica después con todo lo que absorben, que no están listos todavía para explicar. Pero es importante utilizar actividades variadas que utilicen tanto la actividad física como la actividad intelectual. Y hablando de la educación, Jessica, cada ambiente va a tener, como acá pasó en Miami, sigue pasando, todo es una transición. Nada va a ser de golpe. Primero, no tan solo por los estudiantes van a seguir, la educación no se va a parar, pero ¿cuánto los niños van a aprender? Ahí es que está el dilema. Y hay que pensar en nuestros maestros también. Quien no provea la educación, el proceso no va a seguir. Entonces, los estudiantes hay que tomarlos en cuenta, pero los maestros también. Así que es todo un sistema que está en transición. Y yo creo que esto es una respuesta a una decisión individual, familia por familia. Pero la educación no debe de parar. Si tú decides que tus hijos se queden en la casa y tú tienes el andamiaje para poder protegerlos, tienes que buscar la manera en que se eduquen a nivel virtual. No sé cómo es en Ecuador específicamente la educación, pero a nivel de las redes virtuales ofrecen lecciones a nivel de edades virtuales. No es la educación concreta. Y ahí es que va a haber el desafío del aprendizaje, Jessica. Nosotros tenemos que ver para aprender. Y la tecnología, lo virtual, es muy artificial para cualquier edad.
para cualquier edad. La destreza social se utiliza en el parque, se utiliza en el cine, se utiliza en el deporte porque es concreto. Y el ser humano es concreto. Pero no se pierde tampoco ese espacio de educarnos porque somos parte de la historia. Esto va a estar en los libros dentro de poco. Así que le estamos dando la oportunidad a nuestros hijos que aprendan a manejar conflictos para cuando sean adultos puedan tomar decisiones también. Y es interesante lo que dice doctora, porque tengo un familiar que tiene aproximadamente unos 2 años y él ya ve cómo las personas se están automáticamente desinfectando las manos y él ya pide el gel, o sea, él ya está creciendo con esta nueva normalidad y estos hábitos. Y mira, yo me sorprendí hoy porque yo trabajo para los colegios también. Y hoy nuestros niños de 3 y 4 años comenzaron. Fueron los únicos que comenzaron. El resto de la escuela está virtual. Y era impresionante, tenemos mucho calor acá en Miami. Y era impresionante que los niños fueron por cada 4 grupos, cada 4 niños, era un grupo, iban al parque o iban al columpio y nunca se quitaron su máscara. Entonces quiere decir que los padres durante este tiempo que estuvieron en la escuela, en la casa, reforzaron esos hábitos. No tuve un niño que tuvo, y es incómodo, la mascarilla es incómoda. Estuvieron ellos precavidos de su máscara. Inclusive se les mojaba y perdían que se les secara la mascarilla. Entonces eso es una buena señal de que nuestros niños están aprendiendo a protegerse. Porque a la larga estamos desarrollando independencia para la vida también. Así es. Qué interesante, doctora. Y hablando también de los niños, niñas que se quedan en casa, ¿cómo gestionar también el asunto del uso del celular, de las tablets? ¿Cuánto es recomendable al día el tiempo? Mira, en términos de tiempo se ha establecido que no más de 4 horas, con la vista también, todo se sobreestimula. No más de 4 horas directos en las redes sociales es adecuado para los niños, porque aumenta su nivel de hiperactividad también, así como los juegos de video. Por eso es que hay que cambiar el patrón. Y es por eso que entre clases o entre actividades tiene que haber un espacio para que ellos puedan relajarse o puedan ir al baño, puedan desconectarse, para que el cerebro no se sobreestimule. Y actividades variadas porque no es adecuado antes de 4 horas o más. Y antes de dormir, no más de 2 horas antes de dormir, se supone que nuestros niños estén con algún tipo de sobreestimulación, ya sea juegos de video o programas de alta acción, porque no permite que sus ondas en el cerebro puedan descansar adecuadamente. Uh-huh. Doctora, y como especialista usted en temas de abuso sexual y uniéndolo con esto de los medios tecnológicos, ¿no? Se ha visto y hay noticias de que el uso de redes sociales como Instagram, como TikTok, muchos pedófilos están utilizando estos temas para obtener fotos de las niñas y los niños. ¿Qué hacer al respecto? Totalmente. Por eso que nada sustituye a la supervisión de los padres. Es lo único. Y no importa la edad de nuestros hijos, tendrán ellos la resistencia porque quieren ser independientes, pero sabemos que por responsabilidad es todo una cercanía gradual, no impuesta, inclusive con nuestros adolescentes, porque si los pedófilos estamos viendo que entre las edades de 4 a 8 años atacan más esta inocencia de nuestros niños, pero los adolescentes pasa igual. Tenemos muchos adolescentes que por necesidad de que las validen, por necesidad de que las halaguen, se dejan manipular. Entonces no es solamente los niños, estamos hablando de todo ese rango de inclusive hasta los 18 años, 17, 18 años, que al exponerse a las redes sociales son víctimas de la manipulación de la persona que no valora la vida, ni mucho menos el respeto a la humanidad. Es cuestión de una condición psicológica errónea. Así que la supervisión de los padres, Jessica, es lo más que te puedo decir. Y cuando te digo padres, no tiene que ser solamente papá y mamá. Cuando la familia vela por los miembros que lo componen, inclusive la comunidad, podemos ayudarnos. Si yo siento que mis hijos tienen 11 años, todavía no coquetean con las redes sociales directamente, si no están supervisadas por mí, y tengo trillizos, así que cada cual quiere hacer su voluntad. Pero
en ese sentido, yo creo que si mis hijos están hablando con un amiguito y yo veo que el amiguito está expuesto, está haciendo comportamiento, mi obligación de ayudar inclusive a ese niño es conversar con la madre o es indicárselo a la escuela o es comunicar mi preocupación. Es mejor que me digan que hice algo o que dije algo o que alerté a que después pase algo y mi conciencia no esté tranquila. Entonces es como llevamos el mensaje y la supervisión no es tan solo de los padres, sino a nivel colectivo. Y doctora, qué importante lo que dice usted, ¿no? Porque considerar que cuando usted se refiere a padres y considerando también todas las condiciones de vida de las familias y lo demás, o sea, es en realidad todo, o sea, pueden ser tíos, pueden ser abuelos, toda Sí, todo el la mundo. familia que está alrededor, así Todo es. el mundo, todo el mundo. Y algo que tiene muy bonito la cultura latina, el hispano, es que aprendemos a ser familia inclusive con los extraños, ¿ok? Nosotros somos de puertas abiertas. En una mesa come el que esté a nuestro alrededor, un plato lo dividimos. Y eso es muy bonito y eso nos ayuda también a velar por los demás. Y en ese sentido, lo que me pasa a mí le puede pasar al otro. Entonces yo creo que todo el mundo tiene una obligación en esto. Ujú. Doctora, hay un grupo de población del que casi no se habla, del que casi no se escribe mucho, y es de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Muchos de ellos, por ejemplo, han dejado de asistir a sus terapias por temor a contagiarse, a sus reuniones de adultos mayores y más. Le digo también porque es una experiencia personal en el caso de mis abuelitos. ¿Qué se recomienda hacer o qué se recomienda hacer a las familias para incluir actividades? ¿Cómo entretener? Mira, las terapias, como les dije al principio, la efectividad está en lo concreto, porque todo lo tecnológico es muy artificial, pero a nivel de padres, a nivel de cuidadores, es importante aliarse con los terapeutas a nivel virtual y tratar de copiar, modelar, reforzar lo que el terapeuta ha estado haciendo. Obviamente el entrenamiento lo tiene el terapeuta y ha sido las grandes limitaciones que hemos tenido, inclusive con nuestros niños autistas, porque el contacto visual del niño hay que reforzarlo. Eso es una de las lagunas y las limitaciones más grandes que tiene el autista, por eso se encapsula. Y eso no ha ocurrido en todos los casos. Hay ciertos casos que han podido mantener la frecuencia de las terapias, pero el nivel de agresividad de nuestros niños ha limitado que todos los terapeutas puedan llegar a la casa porque no es seguro. Entonces, es importante que los padres se alíen con los terapeutas y aprendan a cómo manejar ciertos comportamientos y lo hagan de manera más frecuente. Esa ha sido siempre mi recomendación. Si es algo virtual, debe ser más frecuente, porque hay que modificar las estrategias más rápido y con más frecuencia que cuando una persona va a tu casa o cuando tú puedes ir a un centro de terapia. Doctora, hay algo también que hemos atravesado, creo que a nivel mundial en la pandemia. Se vivió muy fuertemente acá en Ecuador y sobre todo en Guayaquil. Y hubieron muchas imágenes de varios muertos en las calles, de gente que se desplomaba en las calles. Y eso, claro, nos ha afrontado a nuevas formas de afrontar la muerte, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo se puede enfrentar este nuevo duelo? Un duelo en el que ya no hay la posibilidad de despedirlo a la persona fallecida como era antes, ¿no? En familia, haciendo una especie de ritual, ¿no? La misa, después encontrarse, llorar esa pena más en comunidad. Mira, Jessica, eso es lo que llamamos un trauma, ¿ok? Un trauma son experiencias que no han podido tener un cierre adecuado, ¿no? Y creo que la situación de la pandemia ha generado mucha crisis emocional por eso mismo, porque han habido procesos que no están en nuestro control y que lamentablemente han atacado las familias de diferentes maneras y las pérdidas hoy día son... son de mucha, no tan solo a nivel de vidas, también a nivel de trabajo, también a nivel de salud. Y cuando tú pierdes un familiar y no lo puedes despedir, todo se desorganiza. Es cuando perdemos un familiar y podemos hacerle todos los homenajes en respeto a esa vida. Imagínate cuando desconoces el proceso, cuando no sabes
cuándo te lo puedes ver, no lo puedes ver, se lo llevaron al hospital. Entonces, todas estas pérdidas han generado traumas. Como lo veo y como lo estoy percibiendo alrededor, y obviamente tú lo has dicho, Jessica, en Guayaquil, lamentablemente tengo familias que conozco que han perdido sus seres queridos y la situación ha sido de una falta de control muy, muy lamentable. El colectivo, te diría que el colectivo, te diría que hacerle ceremonias a nivel individual en la casa, como sabemos que nuestros seres queridos se lo merecen, ayuda de alguna manera a, recuerden esta palabra, a canalizar emociones, no a controlarlas, a canalizarlas. Y yo creo que cuando los valores están bien puestos, podemos reunirnos y a través de reuniones como esta, a través de los álbumes, a través de contar historias, a través de orar juntos, a través de los altares que hacemos en honor a nuestras familiares, podemos de alguna manera canalizar esas emociones, porque lamentablemente las circunstancias están muy complicadas y no las podemos controlar del todo y es lamentable. Y en esa misma línea, doctora, nos ha pasado a muchas personas que abrimos redes sociales, sobre todo Facebook, e inmediatamente vemos imágenes, lazos negros, flores, que una persona falleció y así. Y personalmente, y creo que a todos nos ha pasado, que muchas personas son amigos, conocidos o familiares, y en este caso nos afecta mucho. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones para manejar toda esa información? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Bueno, el comentarla. Necesitamos conversar sobre ellas. Nunca se queden con algo que les genera angustia, que les genera preocupación, porque cuando uno conversa, uno se escucha y es de la manera en que nuestros pensamientos pueden organizarse. Lo lamentable hay que decirlo, lo incómodo hay que expresarlo y obviamente a quién se lo expresamos, porque la respuesta que recibimos también va a ser fundamental para tú sentir que ese desahogo fue adecuado. Esa es la necesidad de comunicarnos. Y sobre todo, vamos a evitar el negativismo. Cuando escuchamos que una persona está pasando por una situación difícil, vamos a apoyar en vez de preguntar. Porque cuando preguntamos, podemos pasar esa línea de si realmente me interesa la situación o simplemente quiero comentar de la situación. No, vamos a apoyar. Sé que estás pasando por una situación difícil. Me enteré que estuviste en una situación complicada. ¿Cómo te puedo ayudar? Podemos orar juntos, podemos conversar. Sabes que estoy aquí para ti. Hoy día los textos, hoy día hay muchas maneras de hacerse llegar a las personas y darle la oportunidad que converse. Tenemos que conversar. Uh-huh. Doctora, quizá hay algunos textos, no sé, algo que nos pueda recomendar usted, algunos libros, quizá, no sé, algo o temas que nos podría enviar para leer, como para profundizar esto, canalizar, como decía usted, las emociones. Mira, hay un libro muy interesante, no es específicamente de la pandemia, pero les ayuda a entender por qué hay cosas que pasan que no entendemos ahora, pero en un par de meses, un par de años nos damos cuenta que esto tenía que pasar para que otras cosas se alienaran, ¿no? Y es un libro que se llama El Sincrodestino. Sincrodestino por esto mismo, porque es algo sincronizado, donde hay experiencias que te enseñan a abrir la puerta que después te va a seguir ayudando a experimentar otra. Es como cuando tú empiezas un trabajo y después de ese trabajo ya no te llena y entran otras oportunidades y ya tú miras para atrás y dices, mira, hace 3 años yo estaba en esto y ahora mira cómo llegué, pero eso que empecé es lo que me está ayudando a hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, nosotros tenemos que buscar sentido en lo que hacemos, sentido en las experiencias que hemos tenido para identificarnos como personas y saber que cada uno tenemos una misión. Y no venimos a la vida simplemente a vivir y a pasar por el mundo, no, todo el mundo tiene una huella. Y eso es lo que nos da satisfacción. ¿Qué huella estoy dejando en el camino que estoy siguiendo? Tanto para mi satisfacción personal como para los que me rodean y para mis hijos, que soy el modelaje principal de ellos para la vida. Así que el sincrodestino es muy beneficioso para entendernos y para entender nuestras experiencias. Sí, muchas gracias, doctora, porque además de ser una charla informativa, creo que está constituyendo para todas una charla motivacional sobre todo.
Correcto. También quisiera preguntarle cómo debería ser este acompañamiento profesional una vez que ya ahorita estamos ya retomando estas actividades cotidianas, porque se conoce, ¿no? Se sabe que después de la gripe española igual hubieron algunas secuelas físicas y psicológicas en la población. Entonces, ¿cómo se recomienda este acompañamiento profesional, acudir a los psicólogos y más? Mira, yo te puedo decir que yo he notado mucha ansiedad. Es uno de, inclusive las personas más seguras, las personas más independientes, han tenido un grado de ansiedad muy alto. Y eso va a generar problemas del sueño, ataques de pánico, alimentaciones inadecuadas. Estamos viendo que la obesidad ha aumentado, el uso de sustancias ha aumentado, y todo es producto de la ansiedad. La ansiedad ocurre cuando las personas se sienten desorganizadas, y yo creo que en este proceso estamos poco a poco entendiendo qué me conviene para poder sobrevivir a esta situación tan incierta. Pero a largo plazo hay un desgaste emocional. Y yo siento que como psicóloga, yo soy de las que entiendo que no hay que ir al psicólogo cuando uno está en crisis. Uno necesita siempre una guía que te ayude a confirmar lo que sabes y aclarar lo que tienes dudas. Y yo creo que eso nos ayuda a seguir tratando, ¿no?, de encontrar nuestra misión de una manera más cómoda. Y yo siento que los médicos y los profesionales de la salud mental van a tener que llegar más a la necesidad. Y yo, como les dije al principio, soy de las personas que creo en ese contacto humano, pero sí tengo que reconocer que la tecnología, la teleconsulta ha ayudado mucho a nuestros adolescentes, porque han roto el estigma de que tienen que salir a ver un médico, tienen que ir a un psicólogo porque están perdiendo el concepto de su cabeza o de su vida. Yo creo que dentro de todo lo que estamos viendo y los desafíos, yo te puedo decir que el acercamiento, mira lo que estamos haciendo, y es dentro de una crisis. Y yo creo que los profesionales de la salud, si salen del escritorio, vamos a ponerlo así, si llegan a la necesidad, podemos alumbrar tantos hogares, que es paz, lo que necesitamos es paz para poder buscar qué alternativas nos toca enfrentar en estos momentos. Así que como profesional de la salud mental creo que la teleconsulta y consultorías como esta, preguntar y recibir una respuesta va a dar mucho, mucho alivio. Así es, doctora. Sobre todo la recomendación, ¿no? También ver en YouTube los videos que están colgados de usted, que son muy bonitos, muy importantes para, sobre todo, son preguntas que tenemos diariamente de cómo enfrentar diferentes aspectos de la pandemia y que creo que han sido muy, muy valiosos. A continuación, me gustaría dar paso a las preguntas de las chicas de aquí. Tenemos ya organizado un orden, entonces quisiera comenzar con la pregunta de Mafer Zurita. Mafer Zurita, Háganme adelante. preguntas que yo pueda contestar. Todas relacionadas, sí, no se Muy preocupe. bien, muy bien. Muy buenas noches, doctora María. Mi nombre es María Hola, Fernanda Zurita. Soy de Guayaquil, de Ecuador. qué rico. Estuvo muy linda su charla, me encantó. Yo creo que todos aprendimos bastante de usted. Qué bueno, ese es el propósito. Sí, mi inquietud es la siguiente. En muchos hogares tuvimos pérdidas de algunos familiares, ¿verdad? Por este COVID. En mi caso, en mi casa fuimos 7 y se nos fueron 2. Y estamos bien, pero lo que yo digo es que en este tiempo la manera de despedirnos ha cambiado. En algunas partes hay personas que sufren porque no los vieron de la manera tradicional, así como usted dijo, pero hay otras, que es mi caso, estamos bien, o sea, lloramos ese tiempo, entre los 5 nos consolamos, nos abrazamos y estamos bien, porque yo digo, nosotros decimos, chutica, cada abrazo era una llorada, cada beso era una llorada, cada pésame era una llorada, pero ahorita que nos encontramos con familiares nos dan los pésames y estamos tranquilos, no nos desahogamos, estamos bien. Mi pregunta es ¿estamos mal? O no sé, o estamos traumados, o no sé, porque como No, usted dijo, es un trauma.
Sí, sí, es un trauma para muchas personas que no pueden lograr lo que ustedes han logrado, ¿no? Canalizar, recuerden esa palabra, canalizar las emociones. Y yo creo que cuando el sistema familiar es un sistema amparado en la unidad, en la comunicación, en el apoyo y sobre todo en los valores, uno dentro de la tristeza encuentra paz. No es de golpe, no es de golpe, un abrazo, un consuelo, el llorar, el escribir, el desahogarse. Hoy te sientes bien, mañana no. Es de humanos. Y va a llegar un momento en que los vas a extrañar muchísimo, vas a extrañarlo, pero vas a volver a sentir esa tranquilidad de que estamos unidos, de que estuvimos manejando la situación como mejor pudimos. Recuerda que la perfección nos desarma, así que como mejor pudimos, eso nos mantiene esperanzados que en nuestra fe, que manejamos la situación de la mejor manera posible. Y el día que te vuelvas a sentir quebrantado, esa unidad de la familia te va a ayudar a sentirte mejor porque el desahogo recibes una respuesta de consuelo adecuada. Pero no es un trauma, no todo es un trauma, es cómo logras canalizar las emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora damos paso a Elisiane Correa. Ella es de Brasil. En caso de que no le logremos ver, también tenemos la pregunta acá. Olá, doutora. Buenas noches. Eu sou Lice, de Brasil, de Tinchane, Brasil. Mi pergunta é: quando passe esta pandemia, este pânico que estamos vivendo agora, para sempre estaremos assustados, com medo, esperando que algo terrível, ou pior, ao mundo, ou outro vírus, ou hasta uma mutação deste que estamos a viver, sempre com medo? ¿Estaremos siempre con miedo de otro virus terrible o peor que este? Súper interesante tu pregunta. Porque muchas gracias por la oportunidad. Un placer y gracias por tu pregunta porque los miedos es algo que en la práctica los vamos explorando y los vamos confirmando o reforzando lo contrario. Sí se anticipa, por eso la pregunta de Jessica ahorita, ¿qué va a pasar después de todo esto? O si vamos a tener que recibir ayuda. Lamentablemente todo depende de las circunstancias que cada persona esté experimentando, así va a ser la secuela de esta situación. A través de las pérdidas, a través del quebranto de salud, a través de las carencias que hemos tenido, sí va a ser la secuela emocional a largo plazo. Y lamentablemente vamos a quedarnos con esa preocupación de tener que vivir lo que hoy estamos viviendo. Y por eso que la ansiedad es algo que vamos a tener que enfrentar por mucho tiempo. Esto es como ir a la guerra. Es ir a la guerra, en términos de que tú tienes unas herramientas que te ayudan a protegerte, como el soldado tiene unas herramientas que tiene que utilizar para defenderse. Pero cuando vuelve a su territorio y ya no está más en el servicio, siempre tiene esa presencia de un peligro que les puede acechar y tienen esa ansiedad de necesitar preguntar, buscar la ventana, y eso es importante canalizarlo. Y nosotros vamos a siempre, por un tiempo, a tener esa preocupación latente de contagio, de otras enfermedades, de volver a perder el trabajo. Va a haber mucha incertidumbre. Entonces, sí necesitamos mucho apoyo por bastante tiempo. No te puedo precisar cuánto, pero todo depende de la situación, de las pérdidas. Así van a ser los temores a largo plazo y la ansiedad. Muchas gracias, doctora. A continuación damos paso a Jimena Orquera. Buenas noches, doctora. Hola a todas. Un gusto poder conversar con usted y que nos oriente. Gracias por eso. Mire, aquí en Ecuador ya se han cerrado casi todas las guarderías. Hay muchas madres que en el contexto del COVID han tenido que dejar estudios universitarios, trabajo, para el cuidado de los bebés.
hablo de niños ya de menores de 2 años, de 3 también porque iban a guardería. Entonces, ¿cómo se puede canalizar esos sentimientos de frustración, de enojo que genera estar 24/7 con un bebé? Porque es un estrés, ¿no? O sea, no deja de ser un estrés. Y eso genera miedo, genera miedo de salir porque no se puede salir con un bebé ahorita. Estamos aquí, al menos yo le estoy saludando desde Quito y es una de las ciudades donde más contagios hay. Entonces, ¿cómo canalizamos esa frustración, ese enojo sin que afecte al niño? Porque al niño también afecta el enojo de una madre, ¿no? Y cómo le canalizamos esa frustración de tener que posponer la educación o haber dejado de trabajar por este motivo. Esa es mi pregunta. Y Ximena, la respuesta es que no hay respuesta. Déjame explicarte por qué. Porque esto es un día a la vez. Y la realidad es que nosotros estamos haciendo lo correcto. Y el cansancio, tú dices un estrés, son muchas preocupaciones a la vez. El cansancio de hacer lo correcto en un tiempo que no está ni planificado ni previsto, genera a nivel orgánico mucha angustia, y tú me has dado una respuesta muy cierta. El tono de voz, inclusive nuestro tono de voz cuando estamos cansados, influye en los que nos rodean. Imagínate en nuestros niños, y eso genera también más impaciencia en ellos. En las familias hoy día estamos viviendo circunstancias difíciles. En la pareja, ni te cuento. Con la comunicación también se ha alterado porque no estamos conversando, estamos cuestionándonos. Y es ahí cuando la ansiedad y la discordia aumentan. Entonces, mi respuesta es enfocarte en que estás haciendo lo correcto, en tratar de seguir aplicando lo que te está funcionando en el momento actual y saber que dentro de una situación como esta no hay una fórmula perfecta, que es muy normal sentirte angustiado, sentirte cansado, pero que lo correcto que estás haciendo es quedarte en tu casa, porque si no hay salud, no hay nada. Entonces, por eso te digo, el estrés, la ansiedad, no hay una fórmula para limitarla, pero sí para canalizarla. Y es por eso que el ejercicio, vamos a brincar con nuestros niños. El ejercicio para nosotros, los adultos, es clave porque sabemos que nuestro metabolismo y nuestra energía cambia. Pero como estamos haciendo constantemente para otros, nos agotamos, nos abrumamos porque no le vemos que las responsabilidades me llenan de algún tipo de tranquilidad. Entonces, hay que aliarnos a nuestros hijos, porque si ellos están tranquilos, nosotros estamos también tranquilos. Y necesitamos descansar. Yo soy mamá de trillizos. Y cuando mis niños nacieron, todo el mundo me daba opiniones. Todo el mundo me decía qué hacer. Y yo, de no tener bebés, tuve 3 niños prematuros. Y yo dije, esta misión me toca a mí. Ya no la tengo, ya no puedo dar para atrás al tiempo, y si me tocó es porque me lo tengo que enfrentar y me lo voy a disfrutar. Pero no les niego que tenemos cantidad de historias de cosas que yo siento que fue mi esposo y él dice que fui yo, pero fue el cansancio. La importancia era que pudimos manejar esa situación tan incierta para nosotros en esos momentos de la mejor manera posible y evitamos los accidentes. Pero dentro de esta situación, pongo mi ejemplo, porque vuelvo y les repito, cada persona maneja su realidad de acuerdo a cómo les conviene y funciona. En estos momentos nadie está convencido que están haciendo lo correcto totalmente, porque no hay una fórmula. Pero estamos dispuestos a enfrentar la realidad, aunque sea modificando. Vamos a brincar, vamos a reír, vamos a comer adecuadamente, evitemos las adicciones, descansemos por lo menos 5 horas profundas y tengamos diferentes tipos de actividades que nos ayuden a distraernos. Y como les dije al principio, utilicen el reloj para que cosas que deben de ocurrir ocurran, y por lo menos al final del día nos sintamos más satisfechos de que no vivimos por vivir o no estamos del todo desorganizados porque pudimos canalizar una responsabilidad. ¿Ok, Ximena? Gracias, doctora. A la orden.
Muchas gracias, qué valiosa respuesta, doctora. Digo, son respuestas muy valiosas que salvan vidas definitivamente. Y Jessica, yo les comparto porque recuerden que uno como ser humano y mi estilo, si no me pongo en el lugar de lo que está ocurriendo, y por eso los videos que estabas indicando de mi parte, yo crezco con las circunstancias. O sea, uno puede escuchar, pero uno crece cuando se aplica la experiencia. Y para mí es un placer y le doy gracias a Dios todos los días de poder estar viva y de poder dar de lo que me da placer. Y en ese sentido yo les exhorto a ustedes también de que veamos ese vaso medio lleno, no medio vacío, todos los días. Nada más el levantarse es una virtud, es una oportunidad. Y hay muchas personas más en mayores complicaciones que las que tenemos. Siempre hay alguien que tiene más complicaciones que las que nosotros tenemos. Y una buena actitud puede aliviar muchas vidas sin tan siquiera hablar. El mal humor se pega. Si el mal humor se pega, la buena voluntad se pega también. Entonces, vamos a sonreír y vamos a agradecer las experiencias. No nos gusta sufrir, no nos gusta pasar trabajo, pero gracias a que aprendemos es que validamos lo que hacemos, porque si las cosas nos caen así, sin esfuerzo ninguno, y en estas situaciones nos estamos creciendo por la cantidad de esfuerzo que estamos asumiendo, no nos sintiéramos satisfechos de lo que decimos, de hablar de nuestros hijos. ¿Por qué hablamos de nuestros hijos? Por la cantidad de esfuerzo que hay envueltos en verlos crecer. Y ese orgullo de verlos crecer es lo que nos hace sentirnos tan orgullosos de contar nuestros cuentos a los demás. Entonces, vamos a crecer con cada experiencia, no busquemos la perfección. Y lo que hoy no me salió del todo bien, piénsalo, coméntalo y trata de modificarlo al otro día. ¿Ok, Jessica? Muchas gracias, doctora. Ahora le damos paso a Blanca Luzón, por favor, con la pregunta. Doctora María, muy buenas noches. Chicas de todos el grupo de Team, buenas noches, un gusto verlas. Les saluda Blanca Luzón desde la ciudad de Loja, Ecuador. Para mí ha sido hermoso escucharla. Nos ha llenado de satisfacción saber que podemos cambiar esos miedos, sinceramente, porque hoy estamos llenos de miedo. Mi pregunta va basada sobre lo que es un adulto mayor. ¿Cómo sobrellevar el miedo de mejor manera si soy un adulto mayor? Se lo comento en este momento porque lo estamos viviendo justamente nosotros dentro de la familia con mi padre, ya que él era una persona independiente con su trabajo y por sus largas jornadas de trabajo mayormente no pasaba en casa. Y hoy en día, por ser vulnerable, le toca quedar en casa. No puede retornar a su trabajo y anda, dijo, ofuscado, colérico. Muchas veces no sabemos qué decirle, cómo actuar con él en ese momento y creo que muchas personas lo están viviendo hoy en día en sus hogares. Sí, cuando una persona no se siente productivo, la frustración lo llena de coraje, lo llena de irritabilidad y lo expresan con las personas que mayor confianza tienen o que más cerca tienen, ¿ok? Y ese es el caso de tu papi. Y es el caso de muchas personas, tienes toda la razón, que están imposibilitadas de demostrar o de seguir una rutina que les generaba energía, que les generaba placer, y el encierro no es para todo el mundo, ¿ok? Muy claro. Y más cuando entramos en una edad donde ya necesitamos sentirnos que estamos en contacto con la realidad. Recuerda que un miedo bien básico de todos nosotros es el miedo a la muerte. O sea, tenemos nuestra fe, tenemos nuestro centro de apoyo, pero cuando tú piensas en la muerte de una manera concreta y lo ves como algo que puede ocurrir ahora más fácil que antes, sin duda vas a tener esa ansiedad y te vas a frustrar porque no eres libre del todo y tus miedos te atacan. Entonces, con papá y con personas de la tercera edad hay que tener mucha empatía porque vamos a llegar ahí. Entonces hay que ponernos en los zapatos de papá. Hay que decir,
lamentablemente, papá, la situación está complicada, dejar que él se desahogue, porque él necesita, como te indiqué, canalizar esas emociones, no llevarle la contraria en términos de obligarlo a que sea tu voluntad. Hay que tirarle, como decía, la bolita en su cancha de que la situación afuera requiere que estemos adentro. Papá, nosotros te necesitamos. Papá, sabemos que es complicado. Papá, vamos a hacer reuniones como esta, vamos a... hay actividades para las personas mayores, he visto que han jugado hasta dominó, hasta carta, a nivel de, están contando cuentos, tratar de ser espontáneos con ellos, porque esa soledad interna que ellos tienen los está también angustiando a nivel físico y su sistema inmune se compromete. Porque recuerden que nosotros a nivel de estrés también podemos enfermarnos también cuando nuestras defensas bajan, y más las personas mayores necesitan ese sentimiento de empatía para saber que no están solos y que lo entendemos, pero como lo queremos, lo estamos protegiendo. No es tan fácil como te lo estoy vendiendo, ¿ok? Sé que es complicado, sé que hay que tener mucho amor y mucho tacto para poder hacerse entender, y hay una angustia, porque no capta el mensaje con la facilidad que tú se lo dices, y es por eso que hay un desgaste, y lo importante, Blanca, es que lo hagan en familia, que no es tu voluntad, es todos en la misma voz, porque a la larga el colectivo tiene más fuerza sobre él que lo que él quiera hacer, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estamos hablando de que nuestras personas mayores también en las égidas, en los asilos, en los centros para personas envejecientes, no están teniendo la visita de sus familiares, y estamos teniendo la angustia de ambos bandos, de las personas que están sin el contacto de sus familiares y que temen a fallecer, o tienen dolencias que requieren de ese apoyo familiar, y de la familia que no puede dar ese apoyo a sus seres queridos. Entonces, cada situación tiene una complicación, pero es por eso que es importante conversarla, porque en el desahogo buscamos alternativas y tratamos de seguir manejándola. Gracias, muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, doctora. Ahora vamos a trasladarnos hasta Brasil con Renata Pinheiro. Olá, buenas noches, doutora. Hola. De antemano, pido desculpa, mi español es horrible. Bueno, hasta ahora te entiendo. Mi pregunta es, en este tiempo de pandemia, ¿qué piensa sobre la creciente influencia de las redes sociales en la vida de los adultos y niños? ¿Positivo, negativo? ¿Qué hace? Las redes sociales, aunque hay que cogerlas con pinzas, han sido beneficiosas en estos momentos. La supervisión es la clave para el límite, que es otro de los desafíos, porque los adultos están en sus responsabilidades y un niño tranquilo es un adulto en paz. Entonces, le hemos dado muchos tiempos a nuestros niños en la burbuja de la tecnología. No los culpo, yo tengo 3, no los culpo, porque hay que sobrevivir a esto, y en un momento dado era lo que había. Y tenemos una generación que responde a la tecnología. Así que ha sido una gran herramienta. Imagínate sin tecnología en la pandemia. Vamos a ponernos a pensar. Realmente sí ha sido de beneficioso, pero como todo lo que se usa en extremos, tiene sus desafíos negativos. Y es por eso que yo indico que los adolescentes han tenido su ventaja en términos de que han podido tener sus amistades de una manera artificial, pero las han tenido en contacto. Los niños, te podría decir que como no tienen esa fluidez todavía en la tecnología, se han envuelto más en los juegos de video. Y los adultos, quizás en el Facebook, quizás en el Instagram, buscan algún tipo de entretenimiento o escape.
pero las redes sociales han sido un contacto directo para poder mantener algún tipo de cercanía con nuestra familia, con nuestros familiares, y se han dado esto. Mira la belleza de que hoy estoy hablando con Brasil, estoy hablando con Ecuador. O sea, las redes sociales han tenido mucha ventaja para poder canalizar esa distancia que físicamente no podemos tener por la pandemia. Pero a nivel de contacto y de apoyo nos han dado mucho beneficio, pero en los adolescentes y en los niños hay que supervisar. Gracias. Doctora, muchas gracias. Regresamos a Ecuador con Glenda Sandoya. Hola, muy buenas noches, doctora. Un gusto tenerla a nosotros, aunque sea por este medio. Claro. Es hartísimo compartir todas sus experiencias como profesionales. Nos enriquece a nosotros como mujeres, como responsables de nuestros hogares. Aunque aquí habemos muchos profesionales, bueno, comparto yo una de esas, trabajar y compartir cosas del hogar. A ver, yo quisiera primero como que hacer una vivencia cortita y de ahí va relacionada a mi pregunta. Yo soy kinesióloga respiratoria, manejo todo lo que es, doctora, lo que es vida artificial, manejo lo que es trabajo en una UTI, una terapia intensiva. El hospital que yo trabajo fue totalmente colapsado por pacientes en Guayaquil, Ecuador, Guayaquil, por lo de la pandemia. Lo viví, como se puede decir, en carne propia y sufrí. Lloré, soy de las mujeres muy fuertes, pero lloré. Sentí lo más pequeñito que podía haber habido en un hospital, que puede ser una pastillita, por la impotencia, por el dolor de sentir, de no poder ayudar a quien lo necesitaba. O sea, ya no podíamos más, ya no dábamos más. Entonces, llegó el caso que nos tocó trabajar con mismos compañeros, como colegas profesionales, a quererlos intubar. Y en mi caso, siendo una profesional experta en el área, a los 25 años de profesión, no pude intubarlo. Solo era pensar porque era alguien tan llegado a nosotros, como un colega de vivencia muchos años, y me tocó. Y lo único que dije, no puedo, y me eché como a llorar. Y ver que mi compañero estaba en un paro, teníamos que darle RCP, imagínense. Entonces, fue muy duro. Yo sentí que no podía, pero al mismo tiempo después reaccioné y dije, yo puedo, no podemos dejar morir a un colega de 33 años. Y gracias a Dios está vivo. Bueno. La pregunta va relacionada, doctora, en los casos de los pacientes profesionales que vivieron la realidad, que fueron intubados, que fueron sometidos a ventilación mecánica y superaron todos esos obstáculos, le ganaron al COVID, pero ahora se encuentran en una barrera de no querer, por miedo, reintegrarse a su profesión como profesionales. O sea, ayudar ahora. ¿Bien? Y principalmente en el sexo masculino, porque eso estamos pasando nosotros en los hospitales. Más son en lo que el índice de compañeros que no quieren reintegrarse son los masculinos. Masculino. Mira, y gracias por tu experiencia, porque es muy real, es muy realista. Acá en Miami también lo hemos vivido, en Estados Unidos demasiado también. Y es como tú dices, son masculinos la mayoría. Hay que darle tiempo. O sea, no podemos forzar a nadie a romper miedos simplemente porque otro lo decide. Hay que darle miedo, hay que darle tiempo. Como te indiqué, hay personas que reaccionan en lo opuesto. Hay personas que pueden ayudar más a otras personas porque pasaron por ahí y ya no, esto no es un cuento. Ya esto es algo real y logran canalizar más la ayuda y ser más empáticos porque reconocen cómo la persona se está sintiendo. Pero al mismo tiempo, recuerda que dependiendo de tu personalidad, de situaciones previas también, de cuán sensible tú eres, de lo cansada que estás, también es tu tolerancia. Entonces, hay que darle tiempo, hay que saber, estamos aquí para ti. Nuestros profesionales han sido unos guerreros.
en todo este proceso son seres humanos, pero hay mucho cansancio, hay mucho cansancio. Y como te indiqué, cuando uno se siente abrumado, tú puedes conocer todos los procesos, pero te bloqueas. ¿Por qué? Porque tu mente está agotada. Y cuando tú ves tantas personas flaqueando, cuando tú ves que ningún proceso está organizado, cuando tú ves, y tú trabajas en un centro intensivo, o sea que ves personas en estado crítico, pero cuando tú ves tantas personas de golpe, no es normal. Tú estás acostumbrado a un proceso y inclusive a ciertos compañeros de trabajo. Cuando todo esto se bombardea de manera repentina y ustedes también se sienten expuestos, porque tú eres un ser humano igual. Si hay tantas crisis alrededor, yo también tengo que cuidarme y qué va a ser de mi familia. Todo eso se envuelve en la mente de los profesionales de la salud. Por eso es que decimos gracias y por eso es que hoy día le damos los espacios cuando necesitan descansar, porque sabemos que están trabajando y poniendo su vida en riesgo, no tienen la opción de quedarse en su casa, porque ahora los necesitamos más que antes. Entonces, entendemos que estos choques que te dieron, Glenda, de bloquearte, a pesar de que conoces tu trabajo, es muy normal cuando una persona está saturada. Y ahora los centros de emergencia, los hospitales están canalizando grupos de apoyo para que la persona, aunque se sienta bien, aunque te sientas que descansaste, tengas un proceso de desahogo y de compartir tus experiencias como una manera de evitar que tu mente se vea tan saturado por las pérdidas. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Mucho apoyo, Glenda, mucho apoyo. Estás haciendo lo correcto. Sí. También quedo súper satisfecha por compartiendo todos sus conocimientos y sus consejos. Excelente capacitación que nos está dando y que Dios la bendiga siempre. Y esperemos no tener la primera vez, sino otras conversaciones más. Yo estoy gracias. Un placer. Y gracias a ustedes, porque de verdad que son mujeres inteligentes. Son mujeres que quieren educarse para la vida y están tratando, ¿no?, de seguir conociendo herramientas de ayuda. Y de eso se trata todo esto, de seguir creciendo con las circunstancias. Y en equipo mucho mejor. Así es. Doctora, damos paso a Ronnie Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Ronnie Oliva, una doctora que esté esta noche con nosotras. Yo soy de Argentina, de la provincia de Tucumán. Bueno, muy distintas las realidades que viven las amigas de Ecuador, de Brasil y ustedes en Miami. Acá en Argentina, bueno, estamos todavía en la cuarentena un poco extraña. Los clases iniciaron en marzo, seguimos en un proceso de educación virtual. Se había hablado de empezar con una cuestión de volver a las escuelas en fases, pero no se pudo dar porque comenzaron a brotar casos cada vez más, desde lo que ha sido junio, julio, hasta ahora agosto, y tenemos una sociedad totalmente diferente a la que veo con las chicas de Ecuador, que acá no son responsables con respecto al cuidado, ¿no? A tomar conciencia sobre la pandemia y lo grave que es esta enfermedad, y eso ha entorpecido más el tema de poder tener un contacto con los alumnos, que es lo que yo soy docente, yo soy profesora de lengua y literatura en escuelas secundarias, y lo que para mí es importante es el contacto con mis alumnos, es el verlos cada día, es la mirada, es el oírnos, es el verlos, porque el lenguaje no verbal de ellos dice demasiado, ese encuentro es importante. Entonces comenzamos con esto de una virtualidad desde marzo hasta aquí, y tenemos complicaciones acá con respecto a eso, pues no muchos chicos tienen dispositivos tecnológicos o conectividad para poder acceder a las clases virtuales,
por lo tanto se complica el hecho de enseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se complica bastante, pero creo que más está preocupando en la sociedad con respecto a los niños y a los adolescentes es el tema del abuso sexual dentro de los hogares. Nosotros antes podíamos detectarlo o podíamos acceder a ellos de otra manera y podíamos mencionar, hablar con el sistema educativo para que apoyara a esos alumnos. En estos momentos, con esto de la virtualidad, los chicos no acceden y no se conectan y no hablan, o sea, no están utilizando los medios que les damos para que puedan expresarse, no estamos pudiendo detectar física, o hay violencia verbal, o violencia, abuso sexual. Esto se ha dado que muchos presos tuvieron libertad para preveniendo el tema del COVID en las cárceles, volvieron a los hogares abusadores a donde estaban los niños que fueron abusados. Entonces, mi pregunta va tuve que hacer esta síntesis, este relato, para que pueda entender mi pregunta: ¿cómo ayudarnos a nosotros, a los docentes, dentro de esta virtualidad todavía que no será completa, de poder detectar o ayudar a niños o adolescentes que estén presentando casos de abuso sexual o abuso físico? Mira, eso es otro desafío, porque estoy contigo en el concreto, es que tú te das cuenta de cambios emocionales, de quizás algunas marcas, cómo el niño está tan receptivo o al mismo tiempo temeroso, pero hoy día a través de la pantalla tenemos ciertas señales, e inclusive niños que están utilizando la capucha, niños que no se presentan en la pantalla, son niños que necesitamos buscar la manera de acercarnos, aunque sea por el teléfono, acercarnos de manera individual, llamar a las autoridades. Tenemos que buscar la cercanía con estos niños que de alguna manera nos dan señales que no están tranquilos, que hay algo que están ocultando, y si, quizás no es algo grave, pero sí es algo preocupante. Y yo creo que cuando uno llega al adolescente, al niño, le estás demostrando que no estás solo y que tú estás ahí para protegerlo. Quizás no te va a dar detalles, pero tú te vas a dar cuenta que hay una reacción de parte de él que requiere una asistencia mucho más cercana. Y tienes toda la razón. Hoy día la violencia doméstica y también los abusos sexuales, como han permanecido tan ocultos o tan cerrados en los niños y las parejas en la casa, así como les dije ahorita que la adicción ha aumentado también, el alcohol y el abuso de sustancias ha aumentado, todas esas crisis se han quedado en lo oculto, pero necesitamos trabajar en colectivo, y un vecino, un tío, un primo que llamó a alguien, que observó a alguien en un momento inadecuado, puede ser una señal para dar auxilio a una persona. Siempre hay señales. Lo que pasa es que no todo el tiempo nosotros la estamos buscando, pero hay señales. Y yo creo que cuando la situación en Argentina se normaliza en términos de tener un plan, un proceso para continuar la educación, aunque sea virtual, vas a tener a nivel de pantalla, a nivel de tono de voz, identificar comportamientos que te pueden ayudar a acercarte más a ese adolescente o a ese niño. Y como les digo, los niveles de hiperactividad extremo, las marcas, el tono de voz, y para mí, dentro de mi experiencia clínica, las capuchas, por favor. Cuando ustedes vean a un adolescente en las redes sociales cubriéndose la cara, pídanle que se remuevan la capucha, porque dentro de todo eso hay una falta o una falta de seguridad muy grande que está ocultando síntomas de ansiedad, de inseguridad, de baja autoestima, de preocupación extrema, y necesitamos ayudarlos a que se dejen ver, a que no se encapsulen, ¿ok? Así que es una señal bien importante. Si ven los adolescentes con las capuchas, aunque sea en la pantalla, si se la quieren poner después, se las ponen. Pasan también las niñas con los jackets o con los suéteres o con las franelas muy grandes. También son señales de incomodidad personal.
y hay que indicarle, hay situaciones, hay vestimentas para cada cosa, por lo menos en el momento de la pantalla, en el momento de hablar con tu maestro, remuévete eso porque es parte del respeto. Y así empezamos a romper esa inseguridad emocional. Doctora, qué valiosos sus Muchas aportes, gracias, quizá. por sus consejos. Bueno, pasa que por ahí acá se han implementado el tema de aulas virtuales en grupos de WhatsApp y por ahí no tenemos la imagen del alumno. Muchas veces los padres llevan los teléfonos, se vuelven ahora muy tarde, no, las clases se demoran, los chicos demoran en hacer presente, en entregar tareas. Está siendo bastante complicado. Pero la educación tiene que continuar. No, y la educación, Ronnie, tiene que continuar, porque la educación es un arma ahora mismo de organización, ahora mismo de enfoque, y estamos desorganizados. O sea, el estar en la casa llega un momento en que ya no sabemos qué más hacer. Y cuánto deseábamos antes, ¿no? Estar en la casa, pero teníamos una planificación, teníamos unas metas. En estos momentos ni podemos coordinar, ni podemos planificar, ni sabemos hasta cuándo. Entonces ya el placer se ha disminuido. Necesitamos comenzar la educación. El desafío es cuánto aprenden nuestros niños, ¿okay? Y es ahí cuando entre maestros, padres e inclusive los estudiantes van a tener que determinar si el proceso que están siguiendo es el adecuado para ese menor o para ese adolescente. Doctora, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Quisiéramos que nos deje quizá un mensaje final para esta valiosísima charla. También en dónde le podemos encontrar, cómo podemos buscarle en redes sociales y a la vez quizá tal vez un número de contacto para poder comunicarnos con usted y tener unas consultas, si es posible, privadas, mucho más personales para seguir conversando al respecto. Mira, lo más fácil es que me consigan por las redes sociales, que es en Instagram, Doctora María Valcourt, en Facebook, Doctora María Valcourt, y en YouTube, Doctora María Valcourt. Sencillísimo. Y si me escriben, me están dando a mí también una ayuda, porque me están haciendo saber la necesidad donde existe. Y yo creo que hoy día tenemos que trabajar en equipo, tenemos que evitar la perfección. Tenemos que confiar que lo que estamos haciendo, Ximena, tú que me comentaste del trabajo de los niños en la casa, es lo correcto hacer. Y sí, se nos está cayendo el pelo, nos están saliendo canas verdes, pero ¿saben qué? Es que estamos haciendo lo correcto. No estamos enajenados, estamos trabajando una realidad que angustia a cualquiera, pero por ser responsables la estamos tratando de manejar de la mejor manera posible. Y cada persona es responsable de un espacio. Es verdad que nos gustaría que esto pasara y que nos molesta cuando las personas no asumen responsabilidad sobre sus actos. Definitivamente una persona responsable le debe de incomodar cuando hay alguien que no sigue las normas. Pero ahora mismo tenemos que ser responsables de un espacio y nuestra responsabilidad es nuestro hogar y las personas que viven en ese hogar. Si todos nos ocupamos de nuestro hogar, debemos de tener mayor control de la pandemia. Y en colectivo, les indiqué las redes sociales, un beneficio. Gracias a las redes, hoy estamos nosotros conversando. Busquemos canalizar emociones. Si ven algo por querer ayudar, comuniquen. No cuestionen. La diferencia entre preguntar y cuestionar es el tono de voz con que uno lo hace. Y una pregunta lleva una respuesta. El cuestionamiento lleva un debate. Y eso es lo que genera el conflicto. Entonces, hay que tener la capacidad de escuchar para saber cómo esa persona está recibiendo mi mensaje y poder seguir canalizando. Y si no nos fue bien hoy, mañana lo intentamos otra vez. Recuerden que esto es un crecimiento diario, esto va a pasar, les quisiera decir cuándo, pero no sabemos. Y ser realista es clave para saber que lo estamos manejando de la mejor manera posible y que los desafíos están en cada hogar. ¿Ok? Hay un refrán que dice que todos estamos en el mismo bote. Todos estamos en el mismo bote.
pero con el tiempo se ha visto que no todo el mundo estamos bajo la misma tormenta, pero no bajo el mismo bote, porque cada hogar tiene una situación particular. Hay personas con más trabajo, hay personas sin trabajo. Hay personas con niños, hay otros con envejecientes. Hay personas solas, hay personas con familia. O sea, no es el mismo bote, es la misma tormenta, pero cada persona con una situación particular. Y el apoyo es clave para poder manejar esto juntos. Yo tengo un lema, crecer juntos. Gracias a que estamos creciendo juntos, seguimos aprovechando la vida. Muchas gracias, doctora. Un fuerte aplauso para usted. Y el Club de Fans de Team Chayán Ecuador agradece su presencia. Le esperamos tener en otras ocasiones. Con gusto. Igual a todos, muy buenas noches. Ha sido un placer. Y por favor escríbanme, porque así seguimos en contacto y de alguna manera les sigo asistiendo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Una buena noche con todas y con todos. Hasta luego. Bye.